Seokjin, 2 de mayo, año 22. Estaba tan nervioso que mis dedos se pusieron rígidos. Apreté y abrí mis puños. ¿Qué pasa si fallo? Había hecho esto innumerables veces, pero me sentía aterrorizado cada vez. Respiré lenta y profundamente y pensé en Yoongi. Ahora probablemente esté borracho, prendiendo su encendedor con una mano y sosteniendo su teléfono con la otra. Él podría estar acostado en el sofá, contemplando las razones por las que debería seguir viviendo, o las razones para no hacerlo. ¿Cómo verá Yoongi al mundo y a sí mismo? Enfrenté esta pregunta cada vez que intenté salvarlo. No podía entender cómo podía seguir intentando destruirse. No significaba que estuviera feliz de vivir en este mundo, o que todos y cada uno de los días de mi vida estuvieran llenos de felicidad. De hecho, nunca me ha cautivado nada, ni siquiera la vida o la muerte. Mirando atrás, no era diferente cuando comencé todo esto. ¿Sería capaz de corregir los errores y salvarnos a todos? No comprendí la profundidad y el peso de esta pregunta. Era cierto que quería salvarnos a todos desesperadamente. Nadie merece morir, desesperarse, ser reprimido o ser despreciado. Además de eso, eran mis amigos. Podríamos haber tenido nuestros defectos y cicatrices. Podríamos ser nadie, pero estábamos vivos. Teníamos días para vivir, planes que seguir y sueños que cumplir. Al principio no pensé mucho en eso. Pensé que todo dependería de cuánto esfuerzo pongo después de descubrir a quién necesitaba salvar y de qué. Eso fue lo que pensé. Creí que podía resolverlo persuadiéndolos y cambiando las cosas. Yo era así de simple e ingenuo, pero no fue más que un intento de salvar mi propia piel. Después de una serie de pruebas y errores me di cuenta. No fue tan simple salvar a los demás. Yoongi no fue fácil de manejar. Probablemente fue el más difícil de todos. Siempre estaba cambiando la hora y el lugar de sus intentos de suicidio. Tenía que acercarme a él de manera diferente a los demás. Una solución que funcionó bien la última vez no funcionó la próxima vez. Justo cuando pensé que finalmente había descifrado un misterio, me llevó a otro nudo. Al principio no pude identificar sus razones. Después de todo lo que podía adivinar era que la angustia de Yoongi estaba relacionada con un conflicto interno que él tenía. Namjoon quedó atrapada en una pelea debido a esos groseros clientes en la gasolinería. Pero Yoongi era diferente. No tenía un objetivo definido ni una causa definida. Tenía demasiadas variables. Traté de imaginar lo que estaba pasando en la cabeza de Yoongi. Una vez lo seguí en secreto durante horas. Sus pasos eran inseguros e impredecibles. Se tambaleó por las calles nocturnas e intentó arrojarse al fuego. A veces abría la herida y escuchaba música que fluía de algún lugar dentro de una galería comercial subterránea. Después de una noche de seguirlo me di cuenta de lo seca, aburrida y llana que era mi propia vida. No era que envidiara a Yoongi. El sufrimiento que debe haber soportado yendo de un extremo a otro estaba más allá de mi imaginación. Todo lo que pude hacer fue verlo tambalearse. Un contratiempo siempre fue seguido por otro. Una nueva desesperación llegó incluso antes de que la anterior se fuera. Es posible que no pueda salvar a Yoongi después de todo. No pude hacer un gran avance. Pero en ese momento entró la esperanza. Una vez escuché que la esperanza tenía alas. Era un pajarito con alas. Un pájaro voló al estudio de Yoongi, que estaba en un edificio abandonado en medio de un vecindario de reurbanización. Se había decidido demoler el vecindario hace mucho tiempo, pero quedó desierto cuando el plan de reconstrucción se estancó. El pájaro voló por una ventana rota. Yoongi estaba de pie en medio del estudio con un encendedor en la mano. Todo el taller olía fuertemente a gasolina. Estaba parado justo afuera de la puerta. Estaba a punto de entrar cuando escuché un gran golpe y el batir de las alas. La puerta estaba entreabierta, así que me asomé. Yoongi me estaba dando la espalda. El pájaro se derrumbó en el suelo. Volvió a agitar sus alas, pero no pudo elevarse en el aire. Yoongi se quedó completamente quieto y miró al pájaro. Todavía no podía ver su rostro. El pájaro se dejó caer alrededor del estudio en busca de una salida. Golpeó sus alas contra la pared y la silla, y las plumas que cayeron flotaron en el suelo. Yoongi solo lo estaba mirando. La mano que sostenía el encendedor aún colgaba en el aire. Finalmente dejó caer el brazo, se dejó caer y se cubrió la cabeza con ambas manos.
Fui a su estudio esa noche. Era espacioso pero desolado. Un sofá sucio, una silla y un piano fueron todo lo que pude encontrar ahí. Los trozos de papel arrugado estaban esparcidos por todo el piso. Debe haber intentado hacer un incendio. Algunos de ellos parecían tener líneas musicales. Miré alrededor. Encontré la cosa con alas. El pájaro estaba agachado detrás del piano, con sangre seca alrededor de las heridas en sus alas. Parecía petrificado y encogido de miedo cuando me acerqué. Pequeñas gotas de sangre manchaban el piso. Migajas de pan y agua estaban puestas frente al piano. Di un paso atrás. Incluso si lo dejo salir por la ventana, aún no podría volar. ¿Cuánto tardarían en sanar las heridas? ¿Youngie permanecería sano y salvo mientras el pájaro se quedara aquí? Entonces, un pensamiento vino a mi mente. Youngie debe haberse detenido por esto. Este pajarito herido. Una cosa frágil que no podía protegerse ni salvarse. Un pequeño ser que confió su vida a Youngie. Después de eso me di cuenta. Si todas las variables relacionadas con los intentos suicidas de Youngie existieron dentro de Youngie, ¿por qué no arrastrar al menos una de ellas? Tendría que buscar el objetivo correcto y crear la situación correcta. Una variable que podría darle a Youngie una razón para dejar de destruirse a sí mismo. Alguien que pudiera compartir sus cicatrices y deseos. Ese alguien no era yo. No es algo que puedas hacer solo. Me di cuenta dolorosamente del significado completo de esas palabras que había escuchado poco después de que todo esto comenzara. Me di cuenta de que Jungkook tenía la misma mirada en sus ojos que Youngie cuando Namjoon dijo, Jungkook todavía tiene esa foto. Se refería a la foto que tomamos juntos en la playa, en la escuela secundaria. Al parecer Namjoon quería decirme que Jungkook todavía estaba pensando en mí, pero recordé una escena completamente diferente. El día que fuimos a buscar esa roca que hizo realidad los sueños, nos reímos, nos quejamos y jugamos bajo el sol abrasador. Y estaba devastado al descubrir que la roca se había ido. Grité mi sueño, que incluso yo no podía escuchar, al mar. En ese momento vi a Jungkook gritando alguna pregunta a Youngie. No podía escuchar lo que estaba diciendo, pero podía sentir que era importante para Jungkook. ¿Qué le preguntó a Youngie? ¿Por qué a él? No lo había pensado ni un segundo en ese entonces. Youngie no era tan animado como Hoseok, ni tan amigable como Jimin, ni tan confiable como Namjoon. ¿Por qué entonces Youngie? De repente me di cuenta. Fue Youngie quien salvó a Jungkook. Los dos tenían la misma mirada en sus ojos. No fue difícil enviar a Jungkook donde estaba Youngie. Jungkook estaba solo en la escuela y en casa. No tenía dónde ir después de la escuela. Usualmente pasaba su tiempo en el restaurante de hamburguesas de Hoseok, o deambulaba por el contenedor de Namjoon. Cerré la puerta del contenedor e hice que Hoseok saliera del trabajo antes de que Jungkook pasara. Después de deambular por un buen rato, Jungkook finalmente se dirigió al estudio de Youngie. Parecía tener sentimientos encontrados. ¿Debería entrar? ¿Qué pasa si él piensa que soy molesto? La expectativa y el miedo se arremolinaban en la cara de Jungkook. Desde ese día visitó el estudio de Youngie todos los días. Al principio Youngie le dijo rotundamente que se fuera, pero en realidad no lo decía en serio. Una sombra apareció en breve. Era Jungkook. Me escondí más profundamente en el asiento. Todavía no sabían que yo había vuelto, excepto Namjoon, a quien me encontré en la gasolinería. Namjoon dijo que todos estarían encantados, pero me negué a verlos. Estaba esperando el momento correcto. Tuve que esperar hasta que todos estuviéramos juntos. Quizás estábamos atados con cuerdas y apoyándonos unos a otros. Era como un intrincado laberinto. Cuando se desataron algunas cuerdas y nudos, otras partes se rompieron. Cuando se tiraba de una cuerda con demasiada fuerza, todo colapsó en un instante. Tuve que conectar los puntos, una cadena con otra, observando de cerca a los demás, para que se salvaran entre sí sin darse cuenta. Jungkook se detuvo frente al estudio de Youngie y miró hacia el segundo piso. No se veía muy alegre. Youngie había pasado por un momento difícil en los últimos 10 días. Había estado bebiendo mucho y atormentándose. El sufrimiento de Youngie debe haber sido demasiado abrumador para Jungkook. Una vez, Jungkook renunció a Youngie. En aquel entonces, Youngie se arrojó a las llamas. Pero cruelmente, Youngie no murió. Jungkook nunca se perdonó por no poder detenerlo.
Habían pasado unos 10 minutos desde que Jungkook entró al estudio de Yoongi. El sonido de algo rompiéndose salió por la ventana del segundo piso, y Yoongi, con los labios rotos, apareció en la entrada del edificio, asombrado. Se apresuró por el camino en bajada. Miré hacia la ventana del segundo piso. Jungkook debe estar sentado junto al espejo destrozado. Debe estar pensando que no podía salvar a Yoongi. Debe estar pensando que era inútil. Arranqué el auto después de ver a Jungkook salir corriendo del edificio. Yoongi debe estarse dirigiendo al motel calle abajo. Debo dejarle una pista a Jungkook. Eso fue todo lo que pude hacer. Dejé caer un pañuelo manchado de sangre cerca de la puerta del motel. Sentado en el auto, vi a Jungkook subir las escaleras del motel. Dejé una foto frente al espejo en el estudio de Yoongi, temprano esta mañana. Fue la foto de todos nosotros, tomada ese día que fuimos a la playa. ¿Jungkook habrá visto la foto? No podía saber si Jungkook siguió a Yoongi debido a esa foto. Si Jungkook decidió intentarlo viendo una pequeña semilla de esperanza. O si Jungkook estaba motivado por otra cosa. No estaba seguro de cómo Jungkook podría salvar a Yoongi. Ese momento decisivo en la vida. Ese último momento, para cada uno de nosotros, incluido Jungkook y Yoongi, no puede ser interferido. Solo puede ser compartido por aquellos que sufren la misma herida. Entienden los miedos, sueños y derrotas de cada uno. Por lo tanto, se ven a través del otro hasta el núcleo. Miré hacia la ventana del motel. Me preguntaba de qué estaban hablando Jungkook y Yoongi. Y deseé desesperadamente que la cosa con alas pudiera despegar hacia el cielo desde ahí. Yoongi, 2 de mayo, año 22. La sábana se prendió y se encendió al instante. Todo lúgubre y deslucido se extinguió en el calor insoportable. El olor a humedad, la humedad deprimente y la luz oscura y triste ya no eran reconocibles. Solo quedaba dolor. Dolor físico, que parecía hervir en las llamas. Las yemas de mis dedos se sentían como si se estuvieran derritiendo y formando ampollas. El rostro inexpresivo de papá y el sonido de la música se dispersaron en el aire. Yo era diferente a él. Papá no me entendió y yo no le entendí. Si lo hubiera intentado, ¿habría podido persuadirlo? No lo creo. Todo lo que pude hacer fue esconderme, desafiarme y escapar. A veces sentía que no era de él de quien intentaba liberarme. En esos momentos, el miedo se precipitó sobre mí. ¿De qué me estoy escapando entonces? ¿Qué necesito para escapar de mí mismo? Todo parecía desesperanzado. Me pareció oír que alguien me llamaba, pero no giré la cabeza. No pude respirar. No pude moverme, pero lo sabía. Era Jungkook. Debe haberse enojado. Él lloraría por mí. Solo quería dejarme caer. Quería acabar con el humo, el calor, el dolor y el miedo. Jungkook gritó algo, pero aún no podía escuchar. Todo ante mis ojos se vino abajo. Fue el último momento. Levanté la cabeza. La última vez que vi este mundo fue en esta habitación sucia y aislada. Las llamas al rojo vivo y el calor ondulante y la cara torcida de Jungkook. Jungkook, 2 de mayo, año 22. Miré hacia arriba y me encontré frente al contenedor. Abrí la puerta y entré. Me acosté acurrucándome y me cubrí con toda la ropa que pude encontrar. Sentí frío y mi cuerpo tembló. Fue difícil reponerme y quedarme quieta. Tenía ganas de llorar, pero las lágrimas no vinieron. La escena de Yoongi de pie en medio de las llamas seguía repitiéndose en mi mente. Las llamas ardieron de la sábana. No pude pensar. No sabía qué hacer. No era un buen conversador. Ni siquiera podía expresar mis propios sentimientos, y mucho menos persuadir a alguien más. Las lágrimas brotaron, y una tos se alojó en mi garganta. Se hizo aún más difícil hablar. Las únicas palabras que pude pronunciar mientras saltaba las llamas fueron: pensé que íbamos a ir todos juntos al mar. ¿Qué pasa? ¿Estás teniendo una pesadilla? Alguien me sacudió el hombro. Abrí los ojos para encontrar a Namjoon. Una sensación de alivio me venció. Namjoon puso su mano sobre mi frente y me dijo que tenía fiebre. Eso era cierto. Sentía que el interior de mi boca estaba ardiendo.
pero al mismo tiempo hacía mucho frío. Me dolía la cabeza y me dolía la garganta. Apenas podía tragarme las pastillas que Namjoon me trajo. Vuelve a dormir, hablaremos más tarde. Asentí. Entonces le pregunté, ¿seré capaz de convertirme en un adulto como tú?